Buenos días a todos. Ok. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Esta investigación es parte de una investigación que tiene principalmente dos partes, aunque tiene una tercera parte que se podría discutir luego. La primera parte es sí ver cómo se comporta o qué crecimiento va a tener. En este caso, pues elegimos el tomate bajo estructuras. ¿Qué pasa? Que el proyecto fue de esa manera, bajo el uso de high tunnel específicamente, y ver cómo se puede entonces incorporar estas enmiendas orgánicas que obviamente sean accesibles en Puerto Rico y se pueda utilizar y que sea para bien para los productores aquí en Puerto Rico. Este caso fue principalmente, fue para el 2022, se aprobó, y para el mismo 2022, para la fecha de inicio o cuando ya se estaba aprobando, pues vino el huracán eh, Fiona y destruyó lo que teníamos o las estructuras que teníamos para hacer el experimento. Así que inicialmente era para high tunnels y no se pudo. Esto se logró haciéndolo, pues, las mismas prácticas, los mismos tratamientos que teníamos en o a nivel de finca. Y eventualmente ya hoy día, 2020, ya en el 2023, se pudieron establecer unos high tunnels acá en la finca Alzamora del Colegio de Mayagüez. Y esta vez voy a estar presentando no las partes agronómicas ni el rendimiento, aunque sí esa es la primera parte del proyecto, sino cómo entonces la segunda parte, cómo estas enmiendas orgánicas afectan la calidad del fruto, en este caso el tomate. Ver cómo entonces si alguna efecto tiene sobre los principales componentes que determinan la calidad, y vamos a ver esos componentes a través de la presentación. Eh, Cualquier duda o pregunta, pues tengan ese contexto presente para luego entonces cuando podamos tener las preguntas, la sesión de preguntas. Sabemos en Puerto Rico y a nivel mundial, pues el tomate es una de las hortalizas de mayor valor económico. En Puerto Rico, por muchos años, pues ha sido dentro de las hortalizas o dentro de la propia hortaliza, pues, está rankeada dentro de los primeros lugares en cuanto al valor económico que tiene a nivel de isla y también a nivel mundial. No tengo los datos a nivel mundiales, pero sí tengo referencias bastante eh, cercanas, 2017, 2021, donde a nivel mundial es uno también de las hortalizas de mayor importancia a nivel mundial. Estos datos son de Puerto Rico, simplemente me quiero enfatizar en el tomate. Aquí dice que esta data está más o menos circulando hasta el 2019, pero vemos un patrón que desde el 2015-16 el tomate pues, ha sido dentro de los principales productos hortícolas, siendo pues, de mayor remuneración pues, a nivel de isla. En este caso, pues ven la progresión, aunque han habido bajones, pero todavía dentro del primer lugar dentro de estas hortalizas. Estos son datos del ingreso bruto agrícola, en este caso, por tres, básicamente 3 años consecutivos. Hablando de la calidad de la fruta, del tomate, principalmente, pues es un requisito donde el mercado exige que esa calidad sea apta para, primeramente, pues transporte. Sabemos que el transporte es una de las limitantes en cuanto a, precisamente, el tomate al ser una fruta climatérica. Esa fruta una vez se cosecha, pues está empezando un proceso metabólico, respiratorio, fisiológico, donde va a estar madurando ese fruto y ablandando, que ese es el problema principal, el ablandamiento de estas paredes celulares que provocan que haya daño al tomate. Y si hay daño previo a eso, pues más aún se acelera entonces este problema de madurez y va entonces a estar afectando la transportación, almacenamiento, el grado que tiene de estar vida de anaquel.
afectando así entonces la calidad del fruto. Y esta calidad se puede determinar ya con gente con experiencia, lo podría determinar ya mirando el fruto, tocándolo, viendo el color, pero hay instrumentos también que se utilizan para medir color, la textura y sabor, que vamos a ir en detalle sobre esos factores. Y estos parámetros pueden entonces también estimar o ver qué estado de madurez tiene el tomate. Y el sabor va aumentando de acuerdo al contenido primariamente de las azúcares que tiene la fruta. Así que mientras más dulce sea la fruta, en cuanto al contenido sacarosa, por ejemplo, pues mayor sabor, y la combinación también con los flavonoides, carotenos y la parte ácida que es característica del tomate, pues también contribuye, suma a el sabor principalmente del tomate. Así que, me fui para el otro lado. El objetivo de esta investigación, pues, adicional de evaluar esos efectos agronómicos y de rendimiento, pues evaluamos también cómo estas enmiendas orgánicas afectan calidad y la composición nutricional de la fruta de tomate. Quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros todavía estamos analizando data y tomando data en la parte nutricional. Pues esa data está todavía, estamos utilizando el laboratorio de TARS. Ya las muestras fueron procesadas. Es un proceso, de hecho, que tardó como un mes en hacerse para pues, lograr entonces ese material para llevarlo entonces a TARS para poder entonces analizar nutricionalmente el contenido de la fruta como tal. Ya la composición y la calidad, que son los parámetros que vamos a estar viendo, pues ya eso están eh, listos. Ok, hablando de enmiendas orgánicas, estas enmiendas orgánicas, todo sustrato que se pueda considerar orgánico, incluyendo desde composta o diferentes tipos de composta, diferentes materiales de donde se deriva la composta, hasta residuos de cosecha, pues van a estar, o sabemos, o muchos de nosotros ya sabemos que afecta la calidad del suelo, la calidad de los agregados, aumenta esta porción del suelo donde puede retener más agua, más humedad, mayor espacio de poro, puede entonces también aumentar la capacidad del cambio catiónico, donde pues tiene más regiones esta partícula del suelo para atrapar estos elementos que son esenciales para las plantas. Y también, pues, en general, pues aumenta la fertilidad del suelo, y con el pH, pues muchos de los suelos también tienen un problema de pH donde limita algunos de estos nutrientes que sí están disponibles, y estas, estas enmiendas orgánicas pueden entonces liberar paulatinamente por cuestión de pH algunos de los nutrientes que sí están disponibles, que quizás no estuvieron si no hubiese un contenido importante de materia orgánica. Los tratamientos que se utilizaron para este experimento, se utilizaron composta de seta, como lo había mencionado al principio. Queríamos utilizar materiales que sean fácil de adquirir en Puerto Rico y disponibles. Compostas de setas o setas de Puerto Rico, que es la compañía, tiene gran cantidad de esta composta y es una de las compostas más limpias, en el sentido de si las podemos comparar con otros tipos de composta que existen, y más con una buena cantidad de nitratos, de hecho. El biochar también fue utilizado, considerado como un material o una enmienda orgánica, ya que pues, el biochar pues, tiene un aporte significativo de carbono, y el carbono o el biochar como tal, pues puede también o tiene esas propiedades de aumentar capacidad de cambio catiónico, albergar también nutrientes, también pues, aumentar esa cantidad de agua que el suelo pueda retener, entre otras propiedades que de hecho también puede inmovilizar elementos que son tóxicos o elementos simplemente metales pesados, los inmoviliza. Así que el suelo se puede beneficiar también con el uso de biochar, y queremos ver también cómo reacciona, qué sucede. El biochar tiene dos bandos, uno de que
pues hay que saber utilizarlo, hay que saber cómo funciona, hay que saber también o cargarlo. La carga del biochar no se puede incorporar tan fácil así como incorporarlo al suelo y ya, pretender que tenga unos efectos inmediatos. Sí hay unas limitaciones pues, eso pues, también queríamos verlo. Bioflora, que es un fertilizante orgánico donde pues, permite o agricultores lo han utilizado aquí en Puerto Rico y pues permite una buena producción de tomates y hortalizas en general, principalmente pues, por el contenido que puede llegar al contenido deseado de nitrógeno para las hortalizas. También pues las interacciones o las combinaciones, mejor dicho, de estos sustratos, por ejemplo, la composta con el biochar, la composta con la bioflora y el biochar con bioflora para ver entonces si hay algún beneficio o una interacción de estos componentes a nivel de sustrato. Y que en total fueron 6 tratamientos eh, para que lo tengan también en mente cuando veamos los resultados. Vamos a ver entonces qué parámetros tomamos en consideración sobre la calidad del tomate, en este caso tomate fresco. Son características físico-químicas que van a estar midiendo firmeza del tomate, cuán firme, cuán fuerte es esa superficie del tomate, la piel del tomate, el epicarpo. El color también, pues, se utilizó, vamos a ver los instrumentos que se utilizaron. La cantidad de sólidos solubles totales, o el Brix, conocido como, o en la escala de Brix, utilizamos el espectrofotómetro para poder medir eh, esa cantidad, y pH de, o en solución del tomate, para ver entonces si hay entonces algún factor que pueda contribuir o que nos diga si hay algún parámetro que cambió de acuerdo a los nutrientes utilizados. Ahí tengo un typo, me disculpen, genético. Ok, ¿qué factores entonces van a estar afectando la textura? Principalmente el genético, porque eh, hay variedades donde pues, normalmente pues, tiene unas características ya establecidas genéticamente y es un factor bastante fuerte en cuanto a ese factor de textura, que involucra también factores que tienen que ver con la fisiología y el metabolismo que tiene, en este caso, una fruta climatérica. Nutricional también, porque si yo tengo exceso de nitrógeno, por ejemplo, o deficiencia de nitrógeno o calcio, me puede estar afectando la textura, la firmeza, puede ser más blandito cuando tengo un exceso de nitrógeno, por ejemplo, o deficiencia de calcio, o si tengo deficiencia de nitrógeno, el fruto es un poco más pequeño y es un poco más duro también, y va a estar afectando esos parámetros. El agua, naturalmente, no sé si aquí hay un productor de tomate, el agua también influye en la superficie del fruto. El fruto puede romperse fácilmente si hay un exceso de agua. Y factores ambientales, la luz, la incidencia, la radiación lumínica, exceso de calor, temperatura, etcétera, pues también va a estar afectando esos parámetros de textura. Y también, pues, la pulpa tiene que ver. El fruto, de hecho, el fruto en la planta puede estar fisiológicamente maduro, puede ser cosechado. Y a partir de ese momento cosechado, es que se acelera ese proceso, ocurre senescencia más acelerada en este tipo de fruta, y la pulpa y la parte del mesocarpo y endocarpo, incluyendo el epicarpo, es que va a estar determinando entonces la firmeza que tiene ese material. Como dije al principio, genéticamente va a estar determinado por las variedades, y entonces pues sí se van a ver entonces diferencias. En este caso, pues queríamos también ver el componente nutricional también, que es el que nos interesa a nosotros, manteniendo los otros parámetros bastante similares, aunque es un poco más difícil en este caso del campo. Factores ambientales fueron un poquito más difíciles, pero una vez se pueda completar
en los high tones, pues podemos controlar parámetros de algunos parámetros, temperatura, la incidencia lumínica, entre otros. Los grados Brix que había mencionado primeramente, que son los sólidos solubles, principalmente están midiendo las azúcares que contiene la fruta, y esto se hace para toda la fruta, para otras sustancias también, que no tienen que ser fruta. Miden los grados Brix, que principalmente es cuántos gramos de azúcar o sacarosa tiene la solución en 100 gramos, por ejemplo. En 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de azúcar existe? En el tomate hay un promedio, y esto no es una data de Puerto Rico, de que esa escala o ese Brix sea de 6. Y obviamente, pues hay tomate, el cherry tomato o algunas otras variedades pasan de 6, y otras pues simplemente están alrededor del 5. Posiblemente hayan otras también que sean menor de 5. Eh, Interesante que en una revista, en Comida al Descubierto, Food Undercover, principalmente en el Reino Unido, Gran Bretaña y estos países europeos, tienen, o los supermercados exigen un número mínimo de bricks, principalmente para los tomates, porque pues, ese mercado pues, busca que sea entonces un fruto pues, más dulce, generalmente que sea más dulce, y eso influye, como habíamos visto, en el sabor. Para que tengan perspectiva de los grados Brix, pueden ver algunos de estos contenidos, nutrientes. Por ejemplo, la naranja o la china, que conocemos aquí en Puerto Rico, tienen un grado Brix de 10. Los almíbar, que se hacen con frutas también, son un valor mucho más alto, de 14 a 20. Las mermeladas, sobre 40. Y la fruta confitada o esta fruta que es disecada, pues tienen un contenido mucho mayor de azúcar. En este caso, pues, los grados Brix pasan sobre los 40 hasta 70 grados Brix. En cuanto a los métodos, la metodología que usamos, eh, como ya saben, fue a nivel de campo. Este experimento se espera repetir a nivel de high tunnel. Se hicieron entonces bloques completos al azar, 4 bloques con sus respectivos 6 tratamientos por bloque. Así que teníamos los 6 tratamientos repetidos 4 veces en el campo. Y más o menos, pues tienen una foto donde se puede apreciar más o menos, pues, los rows, los bloques, aunque no tanto los bloques, pero sí, estaba particionado por bloques. Y un poquito del día de la cosecha, eh, eh, estuve participando en la cosecha para tomar las muestras para el laboratorio. Estas muestras básicamente son unas submuestras de estos tratamientos, y pues se prepararon. En este caso, pues hay que prepararla, hay que lavarla por todos estos residuos o la manipulación, todo esto, pues al manipular el tomate, guardarlo, sacar, extraer, pues afecta entonces, pues puede estar produciendo foco de bacterias, hongos. Hay que prepararla, se pesa, básicamente se hace la mayor cantidad de parámetros de data el mismo día de cosecha o máximo el segundo día de cosecha. Por estos factores, como les dije, que es una fruta climatérica, madura rápidamente, y hay que mantenerla principalmente pues, bajo unos estándares de control. En este caso, la temperatura pues, nos ayudó mucho para mantener esas propiedades, principalmente de firmeza y de color. Se usaron balanzas para el peso, calipers también para medir entonces el diámetro, y se usó el espectrofotómetro para estar midiendo el color y que no haya variabilidad tampoco dentro de este parámetro. Y el texturómetro, que es el que está midiendo entonces o es la fuerza aplicada a la superficie del fruto, y esa fuerza entonces pues la determina obviamente pues el tomate como tal, y pues te da un valor de firmeza. Así que básicamente
tomamos las medidas para tener uniformidad o homogeneidad de las propias muestras para entonces ver si realmente o el efecto que tiene en este caso de las enmiendas orgánicas existe o no existe bajo parámetros que estén controlados, como en este caso, pues, color, textura, eh, entre otros. El peso no tiene mucho que ver, aunque tomamos peso y es un factor importante para ver entonces rendimiento. Pero para parámetros de calidad, pues estuvimos midiendo esto, incluyendo el pH y el refractómetro, que es el que está midiendo los sólidos solubles, que eventualmente son los grados Brix que está otorgando el tomate ya en solución. Resultados, quiero que tengan en mente aquí, eh, la escala no se dejen llevar por la escala, mejor dicho. Los resultados no fueron significativamente diferentes en ninguno de los parámetros que vimos. Así que si usted ve aquí, por ejemplo, una tendencia, realmente sí hubo una tendencia, donde, por ejemplo, la composta y bioflora, que es el fertilizante orgánico, tuvieron mejores resultados en cuanto al peso. Hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque esto es una submuestra de lo que se tomó en el campo, pero eh, con lo que se hizo en el campo, estas medidas que se tomaron en el campo agronómicas en cuanto a rendimiento, pues también vimos una tendencia similar, principalmente con el uso de composta, teniendo los mayores resultados de rendimiento. Seguido entonces de la combinación entre composta y también la bioflora, y después entonces el biochar y las diferentes combinaciones de biochar con composta y bioflora. En el diámetro, pues también la tendencia fue que hubo una mayor tamaño del fruto, largo por ancho del fruto en el tratamiento de composta seguido de bioflora. En este caso sí hubo un intercambio entre el biochar y las combinaciones de biochar y composta, pero como les mencioné, no son significativas, que se podían tratar como iguales. En cuanto al color, con el espectrofotómetro, pues es un poquito más complicado presentar esta data. Simplemente se puede determinar, y de hecho, pues viendo la data, no hubo diferencias tampoco significativas en cuanto al color que tuvo el tomate a la hora de hacerse las pruebas. Así que no hubo variación en eso. Sí se escogió de acuerdo al color, y junto con el espectrofotómetro a nivel de laboratorio, pues coincidió de que sí está dentro de los parámetros para hacerse las pruebas y no hubo gran diferencia. El espectrofotómetro simplemente toma muchas medidas, va a lo largo del rango del espectrofotómetro, del largo de onda, y va tomando data de acuerdo al color y va entonces, básicamente está clasificando o podría estar clasificando. En nuestro caso, pues no, simplemente estamos constatando de que hubo una constancia en cuanto al color y entre ellos, pues no hubo variación en ese parámetro. Los datos de firmeza también coinciden, al menos con la composta, composta y la composta con el fertilizante orgánico. En cuanto a si hubo o no hubo diferencias, no hubo diferencias significativas, pero vemos el mismo patrón que la composta y la utilización de abono orgánico con composta, pues dieron los mejores resultados en cuanto ya vimos eh, firmeza, diámetro, peso, los grados Brix. Aquí hubo un poco aquí sí hubo cambio, aunque les repito, no fue significativo. Así que por si acaso la escala no lo vaya a traicionar un poco. El contenido de azúcar entonces, como ven, si ven composta aquí, está en 4.9, bioflora está en un 5.6 y la combinación de composta con bioflora tiene el mayor dato con 5.1, un poquito más. Así que
como quiera, pues hay una tendencia donde la composta, ya sea la composta junto con la bioflora o la bioflora, ¿no? También, como no hubo diferencias significativas, se podría considerar también hasta la composta y de hecho los demás tratamientos, perdonen que se me fue aquí, los demás tratamientos al no ser igual, pues no hubo un cambio significativo en el nivel de azúcares al fruto. Esto quiere decir principalmente también el factor genético que les había mencionado primero, que ese factor genético es o persiste, ya que se utilizó una variedad híbrida, de hecho, donde pues el factor genético pues, va a estar determinando principalmente el contenido de azúcar, en este caso, con excepción de la firmeza, que la firmeza pues, puede estar variando. eh, Algo que deja aquí en firmeza, hablando de firmeza, aunque estos valores no son significativos, yo creo que el contenido de nutrientes que puede estar bien relacionado a que tengamos este comportamiento. Por ejemplo, el biochar aquí, que está penúltimo, casi último, y aquí está entonces la bioflora, eh, podría ser algún factor de interacción suelo, tal vez disponibilidad de nutrientes, donde quizás la composta, y esta interacción es interesante, la composta junto con la bioflora, ayudó tal vez a que esa firmeza sea, o la adquisición de nutrientes permita que la firmeza del fruto pues, sea un poquito más que si no tuviese composta. En este caso, pues el biochar solo en el suelo o el tratamiento de fertilizante orgánico. En cuanto al pH, tampoco hubo diferencias. La escala, nuevamente, pues, está cerca de un 4, 4.2, que de hecho esa es uno de los parámetros bastante estándares de calidad, donde el pH de un tomate, por ejemplo, aceptable o de buena calidad debe estar de un 4.2, 4.4 en ese rango. Y de aquí pues no hubo diferencia. Sí, podemos ver que la composta fue la que generó un pH más ácido, eh, y posiblemente esto sea un nicho de mercado o algún quizás restaurantes o donde confeccionen este tipo de alimentos. La cantidad de pH o pH ácido, que sea más ácido del fruto, pues podría ser una alternativa a estos sitios, restaurantes que buscan acidez en algunos platos o comida. Pero vuelvo les repito, no hubo diferencia significativa en cuanto a pH a través de los tratamientos. Esta gráfica simplemente, como no hubo diferencia significativa, es los mismos datos que estoy mostrando, pero todos juntos, firmeza, pH y el Brix, o la cantidad de sólidos solubles totales en la fruta. Y podemos ver en términos generales, si los podemos sumar todos, y principalmente pues, los últimos dos componentes entre pH y Brix, no hubo tanta diferencia. En tratamiento de composta y compostas con bioflora, fueron principalmente donde pues, mejor hubo lo que se podría llamar calidad de fruta. Y vuelvo les repito, pues no es significativo, porque pudo ser bioflora solo o biochar solo, pero si queremos ir más allá o queremos quizás minimizar estos gastos, por ejemplo, relacionados a fertilizantes inorgánicos o quizás más componentes nutricionales, con el simple hecho de utilizar composta, se podría entonces estar logrando calidad de frutos y también rendimiento, que vimos también el peso. Y les puedo adelantar que los datos agronómicos, la composta fue la que otorgó mejor rendimiento a nivel de campo. Esos datos no los tengo en esta presentación porque estamos concentrados en la calidad del fruto. Para concluir, eh,
La demanda de productos frescos y procesados en Puerto Rico eh, es notable. Yo no podría hablar de todo Puerto Rico, pero sí muchas veces cuando estos mercados se anuncian, mercado familiar o estas plazas también, cuando se anuncian y están presentes, muchos de los consumidores a nivel de supermercado también pues exigen que el producto sea fresco. O si ustedes mismos se molestan, que esto viene de Chile o porque esto viene de otro lado y no es fresco, se nota que no está fresco. Y el tomate pues puede satisfacer esa necesidad localmente o a través de todo Puerto Rico. También oportunidad de producir orgánicamente, eh, sistemas donde le permitan un manejo diferente también del cultivo. En este caso, aunque no es el caso que se dio, pero eventualmente mi propósito es ver dentro de las estructuras, high tunnel principalmente, la utilización del suelo existente, ver si hay posibilidad de producir orgánicamente también. Eh, Manejo de nutrientes también, fertilidad del suelo, manejo del agua también. Todas estas propiedades aumentan con estas enmiendas orgánicas que ya vimos y también pues menos costos para el agricultor. Tener entonces que estar comprando diversos fertilizantes o estar pendiente que no reaccione o que sea entonces limitante, o distribuirlos a través del tiempo porque no queremos condiciones salinas, de alta salinidad dentro del suelo. Así que la composta podría ser una alternativa, junto con quizás en etapas tempranas de abonos orgánicos para satisfacer la necesidad nutricional para producir, en este caso, tomate, solanáceas, se puede extender hasta las hortalizas dentro de estas estructuras protegidas o high tunnels en este caso. Hasta aquí mi presentación. Cualquier duda, pregunta, pues estoy a la orden.